Aquí encontramos diferentes ejemplos de preguntas de la prueba de sociales y competencia ciudadana, de igual como les dije anteriormente. También, así como encuentran de sociales, también van a encontrar en esta guía, van a encontrar las de naturales, las de inglés, en fin. Entonces, esta pregunta yo la socialicé con ustedes la primera clase y era acerca del vegetarianismo y había dos posturas. Hoy, como les dije, yo necesito saber algo importante y estoy explicando competencia. Entonces hoy me interesa más que todo las competencias. Entonces, recordando un poco esta pregunta, dice, como argumento a favor del vegetarianismo, una persona afirma que consumir carne es nocivo para los humanos, porque el animal del cual se obtiene la carne sufre en el proceso y esto produce energías negativas que se transmiten al consumidor, perjudican su salud. Otra persona, igualmente a favor del vegetarianismo, sostiene que el consumo de productos de origen animal es un acto amoral, en medida en que es el resultado del abuso e inestabilidad del ser humano ante los demás seres vivos. ¿Qué hace aquí? Aquí hay dos posiciones. Esta pregunta aquí nos dice enseguida, esta pregunta presenta la posición de dos personas que se pronuncian con razones distintas a favor del vegetarianismo. Ya yo sé que esta pregunta es de interpretación y análisis de perspectivas primero porque hay dos puntos de vista. Hay dos puntos de vista, hay dos razones frente a una misma situación. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, en el enunciado, la pregunta indica o por, indaga por un enunciado que puede afirmarse a partir del debate presentado en el párrafo, el debate que tienen las dos personas aquí acerca del vegetarianismo. Dado que que solicita identificar cuál de las opciones de respuesta no es correcta. Recuerden este enunciado. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la relación entre las opiniones presentadas no es correcta? Es de esperarse que haya tres afirmaciones que puedan realizarse y una que no. La afirmación que no puede realizarse a partir de la información presentada es la opción correcta. Aquí la clave de esta pregunta es la B, porque recuerden que la B decía son complementarias y en realidad no son complementarias porque ya vimos que son diferentes porque cada persona tiene una diferente opinión acerca del vegetarianismo. Entonces ya ahí nos quedaría la B por esa parte. Y aquí nos explica por qué no podemos, por qué no es la A, por qué no es la C, por qué no es la D. Inmediatamente nos da la clave de la respuesta, que es la B. Nos dice qué competencia se maneja, interpretación y análisis de perspectiva, como les dije, y nos dice que aquí estamos evaluando una fuente y un argumento y la evidencia apoyamos diferentes argumentos y explicaciones que vendrían siendo los diferentes puntos de vista. De igual manera, este párrafo que se encuentra aquí dice, este fragmento describe un suceso central en la historia política y social de Colombia sin enunciarlo. En este fragmento como dice ahí, hay un suceso histórico de Colombia, de la historia de Colombia, pero no dice cuál es ese suceso histórico. Entonces en el enunciado dice, a partir del contenido de este fragmento, que es esto lo que se encuentra aquí, se puede afirmar que este pertenece al periodo del Frente Nacional en Colombia, porque ya el enunciado nos está diciendo que este fragmento o que ese contexto que está aquí pertenece el Frente Nacional. Entonces ya yo tengo que evaluar esa fuente, ya yo tengo que valorar, inferir, ya yo tengo que mirar esa fuente. Entonces, en esta pregunta se afirma que el fragmento anterior se refiere a un momento histórico particular y pide al estudiante que identifique las razones
identificar las razones por cuál esa afirmación es verdadera. Identifica por qué lo que está aquí en el enunciado es verdad. Entonces yo miro, ya yo sé, sí, listo, ya eso lo trabajamos la clase pasada y vimos que sí era del Frente Nacional, pero entonces ahora yo tengo que mirar las razones, el por qué es del Frente Nacional. Nos vamos con la C, porque ahí hay una explicación correcta. Dice, la C responde adecuadamente a la pregunta formulada, puede derivarse correctamente a este contexto histórico y expone de manera más general o de manera general y el propósito y el marco temporal que animó la constitución del Frente Nacional. Listo. Y nos dan el por qué no es la A, por qué no es la B, por qué no es la D. Igual, la clave, pregunta de interpretación y análisis de perspectiva, estamos utilizando una fuente y un argumento y estamos inscribiéndola. Estamos evaluando y estamos valorando, como dice aquí, inscribe una fuente primaria dada en un contexto político. El contexto que nos prestaron acá es un contexto de la historia de Colombia, es un contexto de la historia política de Colombia. Por ello, la fuente dada la debemos evaluar. Pasamos a otra, rapidito, que dice, el gobierno decidió construir una represa. Esta también la trabajamos sobre la constitución política. En este contexto se presentan los intereses contrapuestos de dos actores involucrados en una decisión de construir una represa y el consenso al consenso que llegan después de debatir. Aquí habla el gobierno y habla las comunidades indígenas. Pero hay que tener en cuenta de que en este contexto se presentan intereses de ambas partes o de los actores que están involucrados para construir una represa, pero ellos llegan a una conciliación. La pregunta nos habla algo. Esta pregunta no es de interpretación y análisis de perspectiva, porque aquí estamos presentando solamente intereses acerca de si van a construir o no van a construir la represa. ¿Por qué la pregunta no es de interpretación y análisis de perspectiva? Miremos el enunciado y nos dice, según la Constitución Política de Colombia, en esta situación el gobierno, entonces dice, la pregunta que aquí se formula tiene un referente claro para ser respondida, que es la Constitución Política de Colombia. El estudiante debe evaluar la posición del gobierno en la situación descrita en el contexto, presentando única y solamente la luz del referente constitucional. Entonces, esto es una pregunta de pensamiento social. ¿Por qué? ¿Por qué de pensamiento social? Recuerden que cuando yo les estaba explicando anteriormente el pensamiento social, usted debe conocer inicios de la Constitución Política de Colombia, principios básicos, deberes, derechos. Y la pregunta que se nos formula aquí nos está diciendo inmediatamente que debo utilizar la Constitución para evaluar esta situación. Según la Constitución Política, ¿qué debe hacer el gobierno? ¿O qué hizo el gobierno en este caso? Entonces aquí la clave es la C. Inmediatamente igual nos responden aquí por qué no es la A, la B, listo. Clave, pensamiento social, comprender modelos conceptuales. En este caso esos modelos conceptuales son el modelo del Estado Social de Derecho y cómo se aplica en Colombia.